por sus misericordias. Dele gracias a Dios por esos frijolitos que comió en la semana. No, qué frijolitos, usted es de langosta y camarón para arriba. Levante sus manos, dele gracias a Dios por esta semana de empleo, porque Dios nos proveyó una semana más. Dele gracias por la salud. Dele gracias, Señor, por este aire que podemos respirar en este día. No tengo ninguna duda que es tu misericordia, Señor, porque no nos pagas como merecemos, Señor, sino que muchas veces no obras con justicia hacia nosotros, sino que lo haces en misericordia que va más allá que la justicia. Gracias, Padre, por la provisión, por un vestido, un calzado, por la protección de nosotros. A ti te damos toda la gloria, toda la honra. Renunciamos a ser gente malagradecida, Señor. En nuestro corazón hay gratitud a ti, Señor, sensibilidad y reconocimiento por todo lo que tú haces a nuestro favor. En el nombre de Jesús. Yo quiero, hermano, que hagamos una oración por el país de la India. Si usted ha leído un poco noticias, este asunto del COVID explotó muy fuerte allá y mucha gente se está muriendo, cientos. Creo que ayer leía que en un día se infectaron más de 350,000 personas por día. Y ciertamente ha habido mucha negligencia de las autoridades, pero pues la gente está sufriendo bastante. Yo creo que podemos hacer una oración. No perdemos nada y sí se gana mucho. Vamos a orar por el país de la India. No, yo no soy indio, tengo cara de indio, pues no tengo ni parientes ni nada, pero soy hijo de Dios. Y me duele cuando la creación de Dios es afectada. Y a usted le tiene que doler también esa gente que está sufriendo. Vamos a orar, vamos a reprender ese espíritu de muerte que se ha posesionado fuertemente de ese país, para que ellos tengan un encuentro con Cristo. Es un país idólatra 100%, pero Cristo está vivo todavía y Dios les puede hablar a través de esta situación, para que volteen sus ojos hacia el Dios verdadero, que usted y yo, por la gracia de Él, estamos adorando en esta mañana. Así que levante sus manos y desate una palabra de sanidad, de una orden de salida. Espíritu de muerte, enfermedad del COVID, te reprendemos del país de la India. Atamos ese demonio de enfermedad, de miseria, de terror. Lo expulsamos de ese país, Padre, que a través de este tiempo que están pasando en ese país venga a tus pies, tengan un encuentro contigo, Señor. Toda enfermedad es quebrantada, todo espíritu de muerte que se ha enseñoreado de ese país es reprendido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú escuchas cuando 2 o 3 claman delante de ti en acuerdo. Amén, gloria al Señor. Abra su Biblia o encienda su teléfono y busque Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante. Hechos capítulo 14, del verso 8 en adelante. Si usted escaneó las alabanzas, por ahí al final va a estar esta escritura. Y si puede ponerse de pie, se lo voy a agradecer en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 14, del capítulo, verso 8 en adelante. ¿Cuántos están listos para una palabra en esta mañana? Hechos 14, la versión Reina Valera del 60, la más utilizada. Hechos 14, verso 8 en adelante. Si ya está listo, vuélvame a decir un amén.
compártala con alguien que nos visite. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, al dios que adoraban ahí, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas, porque los querían adorar, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Váyase al verso 19, por favor. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba, ¿qué, hermanos? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Diga conmigo: se levantó y entró. En la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dígale que está a un lado de los ojos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así dice la poderosa palabra de Dios. Vuelve a voltear con el que tiene a un lado y dile: levántate, sacúdete y sigue adelante. No, ese no te oyó, está dormido. Despierta el de un lado y dile: levántate, sacúdete y sigue adelante. Puede tomar asiento en el nombre del Señor. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de esta gran nación y es considerado como uno de los mejores que cualquier nación en el mundo haya tenido como presidente. Este hombre, que nació en febrero de 1809 y falleció en abril de 1865, fue quien, entre muchos de sus logros, pudo abolir la esclavitud de este país, o fue uno de los principales promotores para abolir la esclavitud. Abraham Lincoln llegó a la presidencia a los 51 años de edad. Sin embargo, antes de ser el exitoso presidente que dejó realmente un legado de liderazgo en todo el mundo, este hombre debió sobreponerse a una vida entera de derrotas y fracasos. En realidad, la vida de Abraham Lincoln quizás nomás se conoce como uno de los mejores presidentes de esta nación, pero casi toda su vida fue una vida llena de derrotas y fracasos.
Sin embargo, estos no lograron detenerlo para que él cumpliera el propósito de vida para el cual había nacido. Y no era otro más que llegar a ser uno de los mejores presidentes de esta nación. Abraham Lincoln, a los 7 años, tuvo que empezar a trabajar para ayudar a sostener a su familia después que los habían corrido de la casa donde vivían. A los 9 años sufrió la muerte de su madre. A los 22 años fracasó en algunos negocios que él había empezado. Ya entrando a la política un año después, a los 23, fue derrotado en las elecciones de legislador y no pudo entrar a la facultad de Derecho. A los 24 años se declaró en bancarrota y pasó 17 años pagando deudas a sus amigos. A los 25 años fue derrotado nuevamente en las elecciones para legislador. Un año después, cuando estaba a punto de casarse, su novia falleció y él quedó totalmente destrozado. De hecho, un año después tuvo una fuerte crisis nerviosa y pasó 6 meses enfermo en cama. A los 29 años, nuevamente fue derrotado en las elecciones al proponerse para representante de su estado. A los 31 no pudo formar parte del colegio electoral para el cual se postuló. A los 34, derrotado nuevamente en las elecciones del Congreso. A los 37, derrotado por tercera vez en las elecciones del Congreso. A los 40 años no fue aceptado para un trabajo que él quería obtener como alto funcionario de su estado. A los 45 años fue derrotado nuevamente en las elecciones, ahora para el Senado. A los 47 años volvió a ser derrotado cuando se postuló por el Partido Republicano para ser vicepresidente de esta nación. Solamente 100 personas en la nación votaron por él. Nuevamente a los 49 años fue derrotado en las elecciones para el Senado. Fue hasta el año 51 de vida que Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. En cierta ocasión le preguntaron qué era su manera de pensar para no darse por vencido ante tanta derrota y fracaso en su vida. Y él contestó una frase interesante. Le dijo a la persona que lo estaba entrevistando, que le hizo esta pregunta: ¿cómo es que tú con tanto fracaso nunca desististe? Bueno, dijo él, yo les aconsejo que nunca le teman al fracaso, porque aprendí que el fracaso no te hace más débil, sino te hace más fuerte. Voltea con alguien que tenga cara de medio fracasado. Dile: levántate, sacúdete y vuelva a intentarlo. El apóstol Pablo es considerado como uno de los más fieles seguidores y defensores de la fe cristiana para los que somos cristianos. Su vida impactó literalmente a todo el mundo de su tiempo y aún lo sigue haciendo, porque este hombre estaba poseído por una visión después de haber tenido un encuentro con Cristo, porque realmente la vida del ser humano cobra sentido y se le aclara su razón de vida cuando tiene un encuentro con Cristo. Este hombre tenía muy claro el propósito del por cual existía, y para él era liberar un mundo esclavizado por el pecado.
El impacto que ha hecho la vida de este hombre célebre para los cristianos, les decía, aún continúa después de siglos de él haber fallecido. Y esto se debe principalmente, al igual que Abraham Lincoln, a su persistencia en el logro de sus metas, a su tenacidad por no darse por vencido ante cualquier obstáculo que se podía atravesar rumbo a aquello que ellos querían lograr. Para el apóstol San Pablo, en su boca no existía un no se puede. En su boca no existía no hay dinero. En su boca no existía ya lo intenté y fracasé. En su boca no existía sufrí mucho la última vez que lo quise hacer. Lo único que cabía en su mente era el un día poder lograr las metas que se había propuesto. Este hombre célebre también dejó algunas frases que revelan el por qué, a pesar de tanta oposición, a pesar de haber sido azotado, a pesar de haber sido náufrago, a pesar de tanta oposición, pudo él ser un hombre exitoso y lograr aquello que se había planteado. En cierta ocasión él declaró: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se escribió en Filipenses 4:13. Otra frase de este hombre tenaz, que seguramente la utilizó como una bandera para seguir adelante cuando miraba que las cosas no salían como él las planeaba. Lo dijo de esta forma: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa sí hago: me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a mi meta. Filipenses 3:13. Un ejemplo de esa terquedad santa la encontramos en un evento que le ocurrió a este hombre cuando en cierta ocasión, compartiendo el evangelio, llega a una ciudad llamada Listra. Era una ciudad gobernada por la idolatría. Era una ciudad engañada acerca del verdadero Dios. Y cuando llega el apóstol a esa ciudad para predicar el evangelio de Jesús, lo que él hace en comunión o comunicación con Dios es que manifiesta el poder de Dios sobre esa ciudad. Porque la manera en que se puede quebrantar los argumentos, las falsas ideologías de las personas, sus falsas creencias, muchas veces más que con palabras, es demostrando el poder de Dios. Y llega a Listra este hombre y dice en el verso 8 del capítulo 14 que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Toca a alguien, dile: ese es mi Dios. Eso lo puede hacer Dios en mi grupo de amistad. Eso lo tiene que hacer Dios en esta casa. Eso lo puede hacer Dios en tu familia. Hay un milagro que Dios quiere manifestar ahí donde estamos compartiendo de Él.
Cuando la gente de este pueblo llamado Listra, entregada a la idolatría, ve el milagro, quisieron adorar a Pablo y a Silas, su compañero, porque creyeron que eran dioses con forma humana que habían llegado a la ciudad. Y querían idolatrarlos. Por supuesto, ellos se negaron y tuvieron que porfiar mucho. Tuvieron que gritarles que no lo hicieran, forcejear con ellos para que no los idolatraran. Estando en eso, dice el verso 19, que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Es interesante cómo primero querían adorarlos y a los pocos minutos los estaban apedreando. Porque el hombre que confía en el hombre, maldito es, dice la Biblia. Sin embargo, el punto aquí es que Dios había enviado a estos hombres, a Pablo y a Silas, a predicarle a esa ciudad. Cuando entran a predicar, esta gente los empieza a apedrear. La Biblia resalta que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y es algo que aquellos que buscamos hacer la voluntad de Dios, que buscamos lograr algún propósito bueno, tenemos que tener en cuenta que rumbo al éxito va a haber obstáculos, que rumbo al éxito va a haber gente, va a haber circunstancias que te van a tirar piedras, que te van a querer sacar de tu propósito, que te van a querer sacar de la voluntad de Dios, que van a querer matar tus sueños, que van a querer matar tu destino. Pero dice la Escritura que este hombre no se dio por vencido, no se desanimó, no dijo nunca más vuelvo a entrar a predicar a esa ciudad. Tampoco renegó contra Dios. Porque a veces creemos que el servir a Cristo todo se va a dar fácil, que el hacer la voluntad de Dios, las cosas se van a abrir las puertas fácilmente. Y no siempre es así. De hecho, no, casi nunca es así. Porque todo lo bueno cuesta. Dije, todo lo bueno cuesta. El ganar almas tiene un precio. El conquistar una familia tiene un precio. El lograr un propósito personal tiene un precio. Y este hombre encontró oposición. Es importante no darse por vencidos cuando encontramos oposición en aquello que sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Alguien está aquí en esta mañana? Toca a alguien, dile, no te das por vencido. Es una pedradita más, es un golpecito más, pero Dios te va a ayudar a lograr aquello que ha puesto en tu corazón. Tampoco huyó, porque hubiera sido muy fácil decir, aquí no me vuelven a meter nunca jamás. ¿Qué ando haciendo predicando? ¿Qué ando haciendo bien? Nomás abrí un grupo y me va peor. Nomás empecé a ir a la iglesia y me empezaron a caer las pedradas encima, los problemas encima. No, este hombre no pensó así. No le echó la culpa a Dios, no, ni a la ciudad le echó la culpa. Él sabía que había un enemigo que no quería que él cumpliera aquello que Dios había puesto en su corazón. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo?
Pues dice que medio muerto estaba afuera. Cuando volvió en sí, se levantó, se sacudió el polvo, se limpió las heridas y volvió a entrar a predicar a la ciudad de Listra, en la cual casi lo matan. Y eso es lo que Dios quiere que hagas en tu vida, que hagas en tu ministerio, que no te des por vencido. A pesar de que quizás ya lo has intentado y no te ha salido, te dice el Señor: levántate, sacúdete y vuelve a intentarlo. Hay metas, hay sueños, hay propósitos, hay ideas que no te salieron bien a la primera. Fue tan mala tu experiencia y frustración que ya no quieres volver a intentarlo. Y el Señor te dice: no, levántate. Te dejaron medio muerto, pero no estás muerto. Te dejaron con heridas, pero no estás muerto. Levántate de ahí. Suelta la tristeza, suelta la depresión, suelta el desánimo, suelta la frustración. Levántate, sacúdete y vuelve a intentarlo. Gloria a Dios. Algunos de ustedes tienen llamados hermosos de Dios para orar por enfermos, para echar fuera demonios, para ganar almas en sus grupos. Muchos de ustedes, yo sé, porque en oración Dios me lo ha impresionado, Dios los trajo a esta casa porque a ustedes Dios los quiere usar para salvar su familia. Y a lo mejor intentaste, pero como no se te dio a la primera, como quizás no te escucharon, como quizás hasta te rechazaron y te maldijeron, ya no quieres volver a hacerlo, ya no quieres volver a intentarlo, ya no quieres volver a ministrarle. No, te dice el Señor: levántate, levántate, sacúdete y vuelve a intentarlo. Porque si yo lo puse dentro de ti, lo vas a lograr. Porque si yo lo puse dentro de tu corazón, yo voy a estar contigo. No permitas que un obstáculo te saque del propósito, te saque de Dios, te saque de su voluntad. Fracasaste en un negocio, fracasaste en la escuela, fracasaste en la familia, fracasaste en volver a creer por algo. Levántate, sacúdete y vuelve a intentarlo. Gloria a Dios. Suelta ese fracaso. Hay gente que carga con sus fracasos por años y no pueden volver a intentar otra cosa. No pueden volver a intentarlo. Yo le aseguro que aquí hay gente que desde que tuvo un accidente no quiere volver a manejar. Te dice el Señor: levántate, sacúdete y vuelve a intentarlo. Hay gente aquí que tuvo un tropiezo en Dios y es hora que no se puede volver a levantar. Es hora que no ha vuelto a avanzar. Es hora que no se ha vuelto a comprometer. Es hora que no ha vuelto a hablar en lenguas. El Señor te dice: suelta eso, levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Oh, yo no sé si le estoy hablando a alguien en esta mañana. Aleluya. Gloria al Señor. En esta historia me llama la atención algo que ayudó mucho al apóstol San Pablo a levantarse y seguir adelante. Porque puedo escuchar a Satanás hablándole. El arrastrado fuera de Listra, sangrando. Ponga en su mente si lo apedrearon, cómo estaba el hombre. Todo herido por todos lados, afuera de la ciudad, y el diablo riéndose de él.
Mira, tú dices que eres enviado por Dios. Mira tú que echas fuera demonios. Mira tú que oras y la cárcel se cae. Mira cómo estás. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu llamado? Te abandonó el Señor. Eres un fracasado. No sirves para esto. Quedaste en ridículo. Quedaste en vergüenza. Yo creo que esa voz le es conocida a alguien. Siendo golpeado ya no por las piedras, sino por la voz de Satanás. Y a veces ese golpe es más duro que cualquier golpe externo que te des. Y estaba bombardeado el hombre de Dios, porque el diablo quería sacarlo de su propósito, porque el diablo quería sacarlo de su destino, porque el diablo le quería robar su ministerio. Y el Señor me revela en esta hora: hay gente que sigue escuchando esas voces. No vas a salir adelante, ya la regaste, no tienes nada que hacer en esto, no lo vuelvas a intentar. Y en esa confusión, en esa guerra espiritual que se encontraba el apóstol San Pablo, dice la Biblia que al ser arrastrado fue de la ciudad pensando que estaba muerto. Dice el verso 20: pero rodeándole los discípulos, se levantó. No se levantó por sus propias fuerzas, sino que no fue hasta que los hermanos de fe, hermanos valientes, hermanos que creían en este hombre de Dios, hermanos que quizás él ya se había ganado, lo rodearon cuando él estaba como medio muerto. Y eso habla de la importancia, iglesia, que hay en el compañerismo entre nosotros. Eso habla de la importancia que tú asistas a un grupo de amistad, de que hagas amigos aquí en la iglesia, amigas aquí en la iglesia, de que cada domingo lo apartes para venir a adorar al Señor en compañía de tus hermanos. ¿Qué fue lo que quiso hacer el diablo con esta pandemia? Enfriarnos, separarnos, alejarnos, robarnos la comunión, robarnos la armonía, robarnos el que oremos los unos por los otros. Yo me imagino a estos hermanos rodeando al hombre de Dios, tristes, preocupados. Pero por ahí alguien saltó: ¿qué les parece si empezamos a orar por este hombre que nos ayudó, que nos salvó? ¿Qué les parece si empezamos a hablar en lenguas? Y ellos empezaron a hacer oración. Y a lo mejor estaba realmente muerto. Aquí dice medio muerto, yo no sé. Pero empezaron a orar y empezaron a desatar ánimo, empezaron a desatar fuerzas, empezaron a desatar aliento. Y eso ocurre en nuestros grupos, eso ocurre en esta casa. Nos animamos los unos a los otros, oramos los unos a los otros, para que todo espíritu de fracaso salga de nosotros, para que todo espíritu de muerte huya de nosotros, para que todos los pensamientos que el diablo quiere meternos sean rechazados en el nombre de Jesús. Aleluya. La iglesia sirve como ese grupo de los discípulos que animan, que motivan, que dan ánimo. Cada vez que usted va a la escuela, recibe un consejo de parte de Dios. Cada vez que vas a tu grupo, alguien ora por ti. Cada vez que vienes a esta casa, te unes en armonía con otro. Entiéndame, no es una unión humana, es una unión espiritual la que aquí se desata. Es un vallado.
Espiritualmente, escucha lo que ocurre cuando la iglesia se une. Ángeles rodean esta casa. Es un vallado para protegerte, para cuidarte, para animarte, para fortalecerte, para que salgas de aquí en victoria, para que mañana enfrentes el mundo, te vuelvas a meter a Listra, te vuelvas a meter al problema en casa, vuelvas a enfrentar la situación en victoria, en ánimo. Lo rodearon, le hicieron calor cristiano, lo protegieron, lo animaron para que el hombre de Dios se volviera a levantar y siguiera adelante, y siguiera caminando, y siguiera predicando, porque se levantó, yo creo todavía chorreando, y se volvió a meter a la ciudad de Listra, ahí donde lo acababan de apedrear. Se tomó un Red Bull para adentro, se les acabaron las piedras, pero el hombre de Dios siguió adelante. Listra, esta ciudad de nombre griego lustra, que significa algo que desaparece poco a poco. Listra significa algo que se disuelve, que desvanece. Y sabes, hermano, amigo, los fracasos que vienen por hacer lo correcto, tarde que temprano se disuelven. Son temporales. Son parte del camino. Así que no se preocupe, usted que se está acercando al Señor y que de pronto como que todo se te volteó, como que en vez de avanzar retrocedes, como que el mundo se te echó encima. No, es una Listra que quiere arrastrarte, que quiere robarte la bendición. Pero ¿sabes qué? Eso va a pasar, eso va a terminar, eso se va a quedar. No te vas a quedar ahí. Las pruebas, las luchas son para pasar por ellas, no son para quedarnos derrotados, sangrando en medio de ellas. Y yo le quiero hablar a alguien que está pasando un tiempo diferente. No te vas a quedar ahí, te vas a levantar y vas a seguir adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Son temporales. Las pruebas son temporales. No hay una prueba eterna. No hay una prueba que si tú le sigues creyendo a Dios te pueda derrotar. Y te lo dice un hombre que tiene 30 años en este negocio de servir al Señor. Prueba que me ha venido, tarde que temprano que se ha alargado. Prueba que ha venido, lucha. Alguien quiere aprender a vencer las pruebas. Persista creyendo, levántese, sacúdase y vuelva a darle para adelante. Toca a alguien, dile, es temporal, va a pasar eso que estás pasando. Se va a acabar. No va a durar siempre ahí. Gloria al Señor. Pablo vuelve a entrar ahí a Listra. Y luego se va a Derbe. Y dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron otra vez a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, porque solamente el que ha sufrido en Cristo puede dar ánimos a otro que está sufriendo, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Toca a alguien, dile, no te rajes, sigue adelante. Permanece creyendo, permanece confiando. Dios te prometió algo. Permanece creyendo. Va a llegar a su tiempo, va a llegar en su momento.
permanezca en la fe. Dios te dijo que iba a salvar a tu casa, vuelve a creer otra vez. Dios te dijo que vienen papeles, sigue creyendo. Dios te dijo que se arregle tu matrimonio, sigue confiando, permanece. Te lo dice el Señor, permanece. Te han apedreado, permanece. Te han sangrado, permanece, 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 permanece. Va Pablo y les dice: permanezcan en la fe. Y les dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire todo lo que el diablo le quería robar a este hombre. Porque si Pablo no vuelve a intentarlo, se pierden muchos discípulos. Porque cuando volvió a meterse y luego se fue a predicar a Derbe, y también se fue a la ciudad de Listra, a Iconio y Antioquía, dice que hacía muchos discípulos. Toca a alguien, dile: el diablo es bien mentiroso. Te quiere robar la bendición. Te quiere robar la bendición. El diablo le decía: Pablo, hasta aquí llegaste. Pablo, aquí te mueres. Pablo, eres un fracasado. Pablo, no vas a volver a ganar a nadie. Pablo, no te vas a volver a casar. Pablo, no te vas a volver a levantar en ese negocio. Pablo, no vas a volver a sacar adelante tu casa. Era una mentira del diablo. Porque dice la Biblia que Pablo empezó a hacer muchos discípulos. Si no vuelves a comprometerte a tu ciclo evangelístico, se van a perder muchos discípulos. Si no vuelves a comprometerte a la vida de oración, te vas a perder de muchos milagros. Si no vuelves a servir como antes, se van a perder muchas bendiciones que Dios tiene preparada para ti y para otros. Si no vuelves a intentar restaurar tu casa, mucho se va a perder. Si no vuelves a creerle a Dios por un milagro, te vas a perder del milagro. Y Dios está invitando a alguien en esta mañana que se levante una vez más, que vuelva a creerle a Dios, que se sacude el desánimo, alguien se puede poner de pie aquí. Sacúdete, dile que está hablando: sacúdete aunque sea el sueño, sacúdete el desánimo, sacúdete la tristeza, sacúdete el desaliento. Hágase así, sacúdase los malos pensamientos de depresión, de derrota, de desaliento, y vuelve a intentarlo, vuelve a seguir adelante, vuelve a tratar. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado. La unción está en ti, el respaldo está en ti. Aleluya. ¿Cómo que Dios no es poderoso? Yo aquí he visto un montón de milagros. Hogares que parecían destrozados, Dios los ha restaurado. Vidas que no tenían propósito, Dios se las ha vuelto a poner. Gente enferma que Dios ha sanado. Ponte de pie en el nombre del Señor. Toca a alguien, dile: sacúdete, sacúdete, hombre. Sacúdete la polilla, sacúdete el desánimo, sacúdete la incredulidad. Sacúdete todos los changos que te quieren subir. Sacúdete todas esas voces que quieren pisarte, que quieren aplastarte, que quieren derrotarte, que no quieren que avances, que no quieren que veas el milagro, que no quieren que veas tu familia en Cristo. Aleluya. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Yo sé que hay gente aquí que necesita volver a intentar algo en su vida, y el diablo le ha paralizado. El diablo le ha apedreado la mente. El diablo le ha arrastrado su fe. El diablo te ha estado sacando del propósito. Aquí hay hombres, mujeres que antes servían a Dios con todo el corazón, y poco a poco lo han dejado de hacer. Aquí hay hombres y mujeres claves en asuntos del reino, y poco a poco el enemigo los ha ido arrastrando a las cosas del mundo, a sus propias ideas, a sus propios sueños.
te han ido desangrando el hambre por Dios. Te han ido desangrando. Hay gente aquí que antes oraba 1 hora, gente que oraba a profundidad y dejó de hacerlo, gente que ayunaba 3, 4 veces a la semana y dejó de hacerlo, gente que danzaba y dejó de hacerlo, gente que estaba creyendo que Dios lo iba a usar para traer su casa y dejó de hacerlo. Y el Señor te dice: levántate, levántate. Te dejaron medio muerto, pero no has muerto. Hay espíritu de resurrección en esta mañana, en esta casa, y vas a ver mi gloria, vas a ver lo que te he prometido. Vas a ver a muchos viniendo a los pies de Cristo. Alguien levante sus manos y empiece a orar. Da señales de vida. Da señales de vida. Porque el diablo hasta la boca nos quiso tapar. Porque el diablo nos quiso separar. Porque el diablo nos quiso enfriar. Porque el diablo nos quiso desalentar. Porque el diablo nos quiso alejar de la iglesia. Porque el diablo nos quiso alejar de la comunión. Porque el diablo nos quiso cerrar los grupos. Porque el diablo nos quiso alejar de nuestra propia familia. Ay, pero hoy nos unimos como un cuerpo. Hoy nos unimos como una iglesia. Sheta rama senda cara. Korolobo shende. Yo quiero pedirles, esta es la instrucción de Dios para esta hora, que pasen aquí enfrente corriendo todas las hermanas de intercesión.